vamos a estar hablando de un tema muy especial. Sin duda alguna para ti y para mí también. A veces se nos olvida lo que vamos a escuchar hoy y porque se nos olvida o no hemos escuchado, a veces vivimos precisamente cabizbajos y derrotados. Vamos a estar hablando de la historia de un hombre cuya condición estaba condenada a vivir una vida atada a una camilla. Este hombre era un paralítico. Y en el libro de Marcos, el capítulo 2, versículo del 1 en adelante, nos dice lo siguiente. Después de algunos días, Jesús entró otra vez a Capernaum. Cuando supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla éste de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteciendo luego Jesús, en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué hermoso ver que Jesús trajo sanidad a este paralítico, pero antes de traer la sanidad física, le dio la sanidad espiritual. Dice en el comentario bíblico que la palabra tecnón, traducida al español, hijito mío, mi hijo. Jesús le dijo, hijito mío, hijo, tus pecados te son perdonados. Estas fueron las primeras palabras. Y cuando las personas que estaban ahí, entre ellos los escribas, empezaron a murmurar diciendo, ¿y con qué potestad tiene este hombre o cree que tiene para perdonar pecados? Jesús sabía lo que estaban pensando. Jesús podía escudriñar el corazón de los escribas. Y ahí es cuando le formuló esa pregunta. ¿Qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Y así mismo fue. Indicó al paralítico que se levantara de su lecho y empezó a caminar. ¿Saben? El tema de hoy es el verdadero perdón. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de tener algún roce, algún desacuerdo con alguien y tal vez en ese momento del desacuerdo no reconociste tu falta o la otra persona no la supo asimilar de esa manera. Pero una vez que caes en cuenta y Dios te muestra que las cosas necesitan ser arregladas y decides acudir a la persona, quieres hacer las cosas correctamente y pides perdón. ¿Qué ocurre si la persona a la cual tú has ofendido o la cual te ha ofendido, pero tú quieres dar ese paso, esa iniciativa y decide no perdonarte? ¿Qué tú harías? ¿Has estado alguna vez en esa situación?
Yo sí. Y déjame decirte que no es nada agradable. Pero no es de eso que quiero hablarte hoy. El verdadero perdón que Dios quiere entregarnos hoy es ese tipo de perdón que nunca más vuelve a recordarte lo que tú has hecho mal. No es igual al perdón que nosotros a veces ofrecemos, que en realidad no es perdón porque decimos te perdono, pero no olvido. Ese no es el perdón del cual Dios nos habla. El perdón, el verdadero perdón que Dios te ofrece, es aquel que trae paz y sanidad a tu vida. ¿Recuerdan la historia del paralítico? ¿Recuerdas lo primero que Jesús le dijo a él cuando lo vio? Nada más imaginen en estos momentos ese escenario. Un hombre que está siendo bajado por el techo de la casa. 4 personas están con ese hombre. 4 amigos especiales que realmente se preocupaban por el bienestar. Sin duda alguna, tomaron mucho valor para tomar la decisión de dañar o abrir el techo de una casa que no era de ellos, con tal de llevarlo hacia la persona que podía hacer algo a favor de su amigo. Cuando Jesús dice tiernamente esas palabras, hijito mío, esas palabras que te dice a ti y me dice a mí diariamente cada vez que cometo un error, cada vez que cometo una equivocación, una falta, donde yo sé que ofendo el nombre de Dios. Me dice, hijita mía, te dice a ti hoy, hijito mío, tus pecados te son perdonados. Sin duda alguna, esto trae mucha esperanza a tu vida y a la mía también. Y es que cuando pensamos en lo que Dios hace por cada uno de nosotros y lo dispuesto que está para traernos esa paz que necesitamos, porque muchas de las veces la culpa no nos permite estar tranquilos, no nos permite vivir con alegría, con gozo, porque estamos pensando y preocupados en lo que hiciste, en lo que hice mal. Dios no quiere que nosotros vivamos con ese sentimiento de culpa. Saben, hace algunos años atrás tuve un sueño bastante diferente, diría yo. En ese sueño había un grupo de personas en la cual uno de ellos, que era un pastor, decía que era necesario entrar a una habitación. Ahí se encontraba la persona, el enemigo en este caso, el enemigo de las almas, Satanás. Y cada uno debíamos de pasar a esa habitación porque allí se nos debía decir algo. Recuerdo que el tono de voz del pastor en ese entonces, recuerden, este es un sueño, estaba nervioso y temeroso. Entonces me tocaba mi turno y cuando yo entré, había un espejo al frente. Y pronto, como si fuera un humo, entró esa presencia negativa, si se le puede decir así. Y en el espejo que estaba al frente mío empezó a escribir todos mis pecados, uno por uno. Esto es lo que Teresa había hecho. Y me dijo, tú no puedes ser salva. Tú eres una pecadora. En esos momentos, la respuesta que yo le daba en el sueño es, sí, soy pecadora y no merezco ser salva, pero Cristo Jesús murió por mí. La sangre que Él pagó para el perdón de mis pecados me ha limpiado. Y saben, cuando esas palabras fueron pronunciadas en el sueño, empezaron a borrarse uno por uno los pecados que me delataban a mí. Y esa presencia de lo malo se esfumó. Recuerdo que cuando desperté de ese sueño, levanté a mi esposo y le dije, nuestros pecados han sido perdonados, porque Cristo Jesús murió por nosotros. Por lo tanto, Él ha querido liberarnos de aquel yugo pesado
que viene cada vez que el enemigo nos ataca con el sentimiento de culpa. Si esa es la condición en la que tú te encuentras hoy, si sientes que es tan grave lo que tú has hecho que retroceder el tiempo atrás es imposible y no puedes cambiar las cosas, déjame decirte que no es tarde para que tú te arrepientas, para que tú confieses con un corazón sincero y le digas: Señor, yo no puedo, yo no tengo la capacidad de cambiarme a mí mismo, yo necesito de tu ayuda. Déjame decirte que esa oración sincera, pero con un corazón abierto, tendrá una respuesta. Porque Jesús es un hombre misericordioso, que mientras estuvo aquí en esta tierra mostró bondad para con cada uno de los que se relacionaron con él. ¿Recuerdas lo que le dijo al paralítico? Hijito mío. Hoy te dice lo mismo a ti. Hijito mío, hijita mía, ven a mí, que yo te voy a dar el perdón que tanto necesitas. Cuando recibimos el perdón de Dios, haremos como el paralítico. Dejaremos atrás ese lecho, esa carga pesada que no nos permite seguir hacia adelante. Además, también podremos respirar profundamente y sentir ese alivio. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Todos. Cuando Dios nos ofrece el perdón, nos perdona todos nuestros pecados. Y mejor aún, dice aquí que los echará en lo profundo del mar. Sin duda alguna no habrá esa señalización, ¿verdad? Tú hiciste esto, tú hiciste en tal día, tal hora, en tal lugar, tal cosa. No. Aquí nos dice que nuestras iniquidades serán echadas en lo profundo del mar. Porque dice también aquí que Él volverá a tener misericordia de nosotros. La misericordia de Dios para contigo y conmigo es tan grande que está dispuesto a echar a lo profundo del mar todas aquellas faltas que hemos cometido. Y así como el paralítico que recibió el perdón de Jesús, de esa misma manera yo paralítica, yo cargando mi propio lecho de pecados, también quiero hacer esa decisión. ¿Estás tú dispuesto a hacer la decisión hoy? Si quieres tú, al igual que el paralítico, levantarte de ese lecho, yo te invito a que abras las puertas de tu corazón e invites a Jesús a morar contigo para siempre. Recibe el verdadero perdón hoy.